Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de escuchar a José Luis Hierro. Estamos en una de las charlas que organiza Coprogna, que se llama Coprogna en Acción. Ya este es el tercer año que la estamos haciendo. Esta es la sexta charla del año 2023 y estamos muy complacidos en justamente escuchar a José Luis Hierro. Tiene una amplia trayectoria como investigador, o sea, trabajoso, muy trabajoso de la biología. Un trabajador incansable de la biología. Es doctor, primero fue licenciado en biología y después hizo su carrera de doctorado en Estados Unidos, primero en Florida y después la terminó en Canadá. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad Nacional de La Pampa y su carrera en el CONICET, que la empezó en el 2007, ha sido continua como un postdoc, como investigador asistente, investigador independiente, investigador principal, o sea que está completa también la carrera en el CONICET. Eh, Trabaja en lo que trabaja, nos va a contar, según lo que explicó, nos va a contar durante la charla, así que lo dejo de lado. Ha recibido becas, ha recibido subsidios, ha dado muchas conferencias, ha dado presentaciones en reuniones científicas, ha sido y es director y codirector de tesinas de grado, tesis de posgrado, becas doctorales de perfeccionamiento, de personal de apoyo, de un director y codirector de un asistente de investigación en el CONICET. eh, y es miembro de distintas organizaciones, entre ellas del Coprogna. Es por eso que lo podemos llamar, ¿no es cierto?, para que esté presente en este tipo de charlas. Bueno, es un gusto, José Luis. Eh, Te dejo con quienes te vamos a escuchar. Ahora sí, todos apagamos las cámaras, apagamos los micrófonos y lo escuchamos. Te escuchamos. Bien, muchas gracias, Elena. Como te comenté en la previa a esta presentación, eh, me parece una gran iniciativa esto de organizar charlas para dar a conocer nuestro trabajo y que nuestro trabajo llegue más allá de las aulas y que llegue al público en general. Uno de los propósitos de estas charlas, de acuerdo a lo que leo cuando las promocionan, es contar el itinerario de vida del profesional. Y uno puede imaginar ese itinerario de vida como un camino lineal, que no tiene muchas dificultades, camino que uno emprende con mochila o sin mochila y se dirige decididamente hacia un objetivo. Pero al menos en mi caso, eh, la realidad es un poco distinta y el itinerario de vida se asemeja más a lo que está representando esta imagen, ¿no? Tiene más o ha tenido más un aspecto de laberinto, en el cual cada tanto uno se rasca la cabeza y dice, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Eh, pero regresando a esa idea del camino lineal, que de esta manera uno presenta sus antecedentes, por ejemplo, en un currículum, podemos decir que sí, me recibí de licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Exactas Naturales de nuestra universidad en el 93, luego hice una maestría en Ciencia en Vida Silvestre en la Universidad de Florida en el 99, luego me doctoré en la Universidad de Montana, luego ingresé a CONICET y una vez estando aquí concursé un cargo de profesor adjunto en nuestra universidad. Pero aún así, cuando uno lo exhibe de esta manera lineal, sin dificultades, como que uno siempre supo lo que hacía, esa presentación aún así es injusta,
porque deja de lado, ignora lo que pasó antes, ¿no? Y es injusto porque antes hubo una escuela primaria, hubo maestras, en mi caso, y hubo un colegio secundario. Hubo profesores que contribuyeron a mi formación. Solo por si alguno presente lo reconoce, adolescente, aquí soy un doctor, es cardiólogo, es el doctor Vallejo, que atiende en nuestra ciudad. Y eran mis dos mejores amigos de entonces, ¿no? Esto es 15 de marzo del 82, momentos antes de comenzar primer año en el colegio secundario José Hernández. Y este es Máximo Domínguez, hoy día aquí, ingeniero, que trabaja también en nuestra universidad. Espero que ni Beto, como lo llamamos al doctor Vallejo, ni Beto ni Máximo me haga juicio porque no les pedí permiso para mostrar esta fotografía. Y también en aquellos años necesito mencionar, por la fuerte influencia que tuvieron en mí, una revista primero, que era la revista muy interesante en aquellos años de adolescencia, sacó una biblioteca de divulgación científica con no solo los títulos que aparecen aquí en campaña, en pantalla, sino también incluyó títulos como El azar y la necesidad, de Jacques Monod, y El pulgar del panda, un libro maravilloso de Stephen Gould. Luego, andado el tiempo, aprendí, por ejemplo, que Paul Collingbox era un célebre ecólogo, y entendí, bueno, toda la ecología que había en este libro, titulado ¿Por qué son escasas las fieras? Volviendo a, este, al, a la manera que uno presenta su currículum, como el primer título que uno pone ahí es licenciado en Ciencias Biológicas. Bueno, como les comenté, estudié en la Facultad de Exactas y Naturales, me recibí en el 93 y tuve un par de becas de investigación, fueron mis primeras armas en la investigación, primero como estudiante, luego como graduado, y el que primero me acercó a la investigación fue Marcelo Pesino. Marcelo eh, me llevó a trabajar con él y con eso a trabajar con el director de ese grupo, que era Diego Villarreal. Con el tiempo ingresé a la cátedra de Diego, al manejo de fauna silvestre, con una ayudantía de primera simple, año 95. Y en eso estaba cuando aparece un anuncio de la Comisión Fulbright, año 96, convocando a la realización de posgrados en Estados Unidos. Más específicamente, ofrecía becas para realizar maestrías en Estados Unidos. Ese anuncio, lo recuerdo muy bien, me lo mostró Diego Casadío en los pasillos del pabellón de geología. A través de Diego, yo había trabajado también con Len Branch, que lideraba muchas de las actividades de investigación desde Estados Unidos. Len también es profesora en nuestra facultad. Entonces, solicité la beca con su apoyo, poniendo el nombre de que si me salía la beca iba a ir a estudiar con Len, y tuve la fortuna de obtener la beca y con eso viajar a esta ciudad, Gainesville, en el centro norte de la península de Florida, a realizar una maestría en vida silvestre durante 2 años. Al menos ese era mi plan. Al cabo de 2 años mi idea era volver. Me había resultado muy difícil irme.
no me gustaba la idea de irme. Eh, y algo que resultó muy fácil conversando con Len, cuando empezamos a tratar, bueno, qué temas de investigación realizar, era que yo quería hacer el trabajo de campo en La Pampa. Con Len esto fue muy fácil porque, bueno, justamente Len había venido a hacer el trabajo de campo de su doctorado en La Pampa, en el Parque Nacional de Huacalel, a principios de los 80. Entonces, era natural que yo estudiase en Florida, pero que hiciera el trabajo de campo en La Pampa, en nuestra provincia. Eh, y con esto fue, bueno, una de las primeras definiciones que tuve en esto que presento como, que me gusta graficar como un laberinto. Entonces, en mi trabajo de maestría, trabajé con este organismo, siguiendo los pasos de Len, la vizcacha. Es probable que ustedes sepan que este organismo vive en colonias, que llamamos vizcacheras, y que en las zonas con vizcacheras se forman áreas completamente desnudas de vegetación. Eh, entonces, frente a esa observación, propusimos que las vizcachas podían crear cortafuegos naturales. Consumían el combustible fino en las bocas cercanas a sus madrigueras, a sus vizcacheras. De hecho, esta es una fotografía tomada en el Parque Nacional de Huacalel, a poco de ocurrir un fuego. Ustedes ven que bueno, el fuego eh, quemó toda la vegetación, arrasó con las sierras, pero aquí hay un manchón verde donde el fuego no llegó, y bueno, debajo de este parche de vegetación sin quemar había vizcacheras. Eh, con esto propusimos que el patrón de la estructura de la vegetación leñosa que observábamos en el monte pampeano se debía a la interacción de vizcachas con el fuego. Este patrón consistía en la presencia de grupos de islas de arbustos que eran más grandes que en las áreas circundantes. Bueno, y la presencia de estos arbustos más grandes coincidía con, debajo, la presencia de vizcacheras. Entonces, propusimos esa explicación, propusimos esa hipótesis y la pusimos a prueba a través de la determinación de la edad del arbusto ampliamente dominante del monte pampeano, que es la jarilla, y muestreamos jarillas sobre las vizcacheras, en los lugares pastoreados por las vizcachas, en los lugares sin pastorear. Cortamos algunas ramas, las pulimos bien y fuimos capaces de detectar anillos de crecimiento. Y con eso determinar la edad, fue una edad relativa de jarillas. Y mostramos, los resultados mostraron que, en verdad, tenemos aquí la edad estimada de los tallos de jarillas en años, que las jarillas que ocurren sobre las vizcacheras y en las zonas adyacentes, también pastoreadas por vizcachas, esos arbustos son más viejos que los arbustos en las zonas sin pastorear. Y estos arbustos son más viejos, entendemos, porque se queman menos. Pero además de encontrar una explicación para la estructura de la vegetación a una escala de paisaje en el monte pampeano, también mostramos evidencia acerca de que en verdad las vizcachas crean cortafuegos naturales,
y que esos cortafuegos naturales ocurren a una escala espacial muy grande. Lo que les estoy mostrando aquí es una foto satelital y estas eh, flechas negras indican peladales, lugares sin vegetación, producto de la actividad de las vizcachas. Entonces, esas zonas desnudas de vegetación son detectables desde satélites. Entonces, en un paisaje con vizcachas se quema menos, lo cual puede dar una mano importante para los fuegos que eh, con frecuencia nos asolan en nuestra región. Eh, una vez que terminé la maestría, bueno, vuelta al laberinto. ¿Cómo seguimos? Como les comenté, mi idea era regresar a Argentina, pero bueno, esto era año 99, fines del año 99. El país estaba en una situación en verdad difícil para regresar y con mi título de maestría no parecía suficiente, no era lo suficientemente competitivo como para insertarme en el mercado laboral local. Eso por un lado. Por otro lado, mi comité de tesis, uno de los miembros, Ken Clark, eh, el comité en general, y me dice, sería bueno que continúes con tus estudios, que realices un doctorado, y Ken Clark me propone un nombre. Me dice, me parece que a vos te gustaría estudiar con Ray Callaway, que tenemos aquí en pantalla. Por el tipo de trabajo que hace. A partir de ahí leo artículos de Ray, que me parecieron fascinantes, y con la ayuda de Len le escribí una carta, le mandé un email, diciéndole que tenía interés en estudiar con él, qué posibilidades había, y para mi sorpresa, mi total sorpresa, Ray me responde en 24 horas, pidiéndome información, pidiéndome, bueno, mandame tu currículum, mandame qué has hecho, qué no has hecho, porque necesito esa información para pelear un cargo de teaching assistant o asistente de enseñanza, eh, eh, con lo cual te podrías, la universidad te puede dar un sueldo con el cual costearte tus estudios de doctorado. Bien, eh, tuve la fortuna de, que a través de Rey, de obtener eh, esta ayudantía de enseñanza, y salí hacia la otra punta de Estados Unidos. La maestría había sido en Florida. Viajé hasta el noroeste de Estados Unidos, en el estado de Montana, más precisamente a la ciudad de Missoula. Y con Ray o le planteé a Ray la misma historia. Bueno, mira, Ray fue un poco más difícil porque prácticamente no lo conocía. Yo quiero hacer el trabajo de campo de mi doctorado en La Pampa. Ray es un experto en invasiones biológicas y me dice, bueno, fíjate, no sé qué se puede hacer ahí con invasiones vegetales. Entonces, luego de la primera reunión que tuve con Ray, le escribí a Diego consultándole cuáles son Diego Villarreal, las exóticas más abundantes. Diego se contacta con Héctor Troiani, que le hace un listado de cuáles eran las exóticas más problemáticas, las especies no nativas más problemáticas en el Cardenal. Y primera en la lista que envía Héctor figura el abrepuño. Voy con esa información a Ray, y Ray me dice, qué interesante, porque también está presente en California. En California es muy abundante, es muy invasora. Tal vez, me dice, puedas realizar un estudio
comparativo entre dos áreas donde el abrepuño, Centaurea solstitialis, es no nativa, es exótica, es invasora. Así que ese fue el germen de la idea de mi proyecto de doctorado. Pero había una gran dificultad que era, bueno, cómo sostenemos esto económicamente, ¿no? ¿Cómo lo financiamos? Y es ahí donde aparece, ¿no? Resuelve un tramo del laberinto a través de un subsidio que nos otorgó la National Science Foundation, el equivalente a la agencia de Argentina en Estados Unidos, y ese subsidio, que el título textual es un subsidio para el mejoramiento de tesis doctorales, abrió las puertas, permitió no solo comparar California y La Pampa como lugares de introducción del abrepuño, sino también estudiar el abrepuño en su lugar de origen. Esto es, en la península de Anatolia, lo que conocemos como la República de Turquía, y en el Cáucaso, entonces Georgia y Armenia. Y esta posibilidad se terminó de concretar cuando Diego Villarreal se compromete a colaborar por completo con este proyecto en La Pampa, y Özkan Eren se compromete a hacerlo en Turquía. Özkan en ese momento era, como yo, estudiante de doctorado. A partir de ahí, mi trabajo se centra principalmente en las invasiones biológicas, desde una perspectiva ecológica, biogeográfica y evolutiva. Y como resultado de esos años de mi tesis doctoral, me gustaría mencionar dos trabajos que fueron muy importantes en mi carrera. El primero es un artículo que apareció en el 2005 en el Journal of Ecology. Es aquí junto a Ray y a otro profesor, miembro de mi comité, John Maron, donde presentamos la idea, es una aporte de construcción teórica, de que era necesario estudiar a las invasiones geológicas, en particular las vegetales, no trabajábamos con plantas, desde una aproximación biogeográfica. Propusimos que no bastaba con estudiar a la exótica en su lugar de introducción, sino que también era necesario estudiar a esa especie en su lugar de origen, en su rango nativo. Hasta ese momento, la gran mayoría de los estudios se habían realizado solo en los lugares de introducción. Y otro trabajo fue el estudio del efecto de los disturbios sobre la invasión de especies vegetales, donde comparamos los efectos en el lugar de origen y en el lugar de introducción, y si bien observamos que el disturbio es muy importante para la invasión, los efectos son más fuertes en el lugar de introducción. Nuestro interés por los disturbios pasaba por este tipo de observaciones. Esta es una banquina, y así lucen muchas de las banquinas del Caldenal en verano. Esta especie es el abrepuño, fíjense que es prácticamente un monocultivo de abrepuño. Las banquinas son lugares muy disturbados o muy perturbados. Pero por lo general, cuando cruza el alambrado que está aquí e ingresa al campo, los campos de pastizales naturales, la presencia de abrepuño y de exótica en general decrece. Esto es lo que los investigadores, los científicos llamamos una observación problemática. Una observación que tratamos de encontrarle
la causa, el proceso, el mecanismo que lo provoca. Entonces, nos preguntamos primero, o una forma de abordar este problema era eh, ver de dónde salía la aparente resistencia a la invasión que tenía el cardenal. Esto de que los pastizales naturales, que no estaban fuertemente disturbados, no eran fuertemente invadidos. Entonces, para eso hicimos un experimento donde creamos comunidades en este caso, el Jardín Botánico de Agronomía. En ese momento el decano era Daniel Stelrich, que nos facilitó una parte del Jardín Botánico para establecer el experimento que ven aquí. Experimento que en gran parte fue posible gracias no solo a Diego, sino también a Eugenia Stanga Molica. Y establecimos comunidades de perennes, comunidades de anuales y parcelas donde sin vegetación. Esto también tuvo un carácter biogeográfico, de ahí la presencia de anuales, pero en esta charla les voy a presentar solo los resultados que obtuvimos para el Cardenal. Aquí tenemos el número de semillas, perdón, construimos estas comunidades experimentales y las invadimos con abrepunio. Les agregamos semillas de abrepunio. Y les agregamos hasta un montón de semillas de abrepunio. Desde cero hasta 6.400 semillas de abrepunio. Y luego vimos la emergencia, el establecimiento de plantas en esas parcelas. Como es de esperar, el número de plantas establecidas fue mayor en las parcelas sin plantas, los círculos aquí blancos o vacíos, que en las parcelas con plantas, pero lo llamativo de este experimento es que en las parcelas con gramíneas perennes, nativas, los círculos grises, no logró establecerse una sola planta de abrepunio. Esto es todo 0, 0, 0, 0, aún en las parcelas donde agregamos 6.400 semillas de abrepunio. Esto sugiere que parte de la resistencia del cardenal a la invasión de exóticas surge a partir de una resistencia competitiva. Nuestros pastizales naturales están principalmente compuestos por gramíneas perennes y al menos este ensayo sugiere que controlan la invasión de esta exótica a través de efectos negativos de competencia. En otros estudios abordamos la resistencia a la invasión por parte del cardenal de otros actores. Uno de esos actores son micromamíferos o, de una forma elegante de llamar a los ratones. Es un trabajo que hicimos con mi colega Dean Pearson. Con Dean compartimos laboratorio en Montana, es decir, los dos realizamos el doctorado al mismo tiempo, por la dirección de Ray Callaway. Y entonces aquí está Dean sosteniendo, aquí en la mano, está sosteniendo un ratón, como parte de los muestreos que realizamos. Y el trabajo que realizamos con Dean muestra que estos ratones pueden consumir muchas semillas de exóticas, lo cual también provee resistencia desde la granivoría a la invasión de especies exóticas. Y en un trabajo más reciente, que luego si hay tiempo puedo desarrollar, mostramos que las hormigas también ofrecen resistencia a la invasión
de exóticas. Estos son frutos, le llamamos semillas, pero son frutos del cardo. Y en una asociación que se cree mutualística, en el rango de origen, bueno, nosotros detectamos que en el lugar de introducción, donde, en el caldenal, esta interacción es antagónica, porque esta hormiga, Feidole, no solo dispersa a la semilla, sino que también la consume. Eh, Podemos hablar de esto más luego, si están interesados. Eh, Esta foto muestra uno de los experimentos que realizamos aquellos años, los años de tesis doctoral. Y en esta ocasión, este ensayo a campo lo realizamos en la estancia La Mercedes. Es una estancia cercana a la zona de La Araña. Y con esto quiero agradecer a la familia Zapico. Enfrente de la Mercedes está la estancia La Valla Vieja, que pertenece a la familia Berongaray. Y también trabajamos mucho en otra estancia, esto es al norte de Santa Rosa, un área distinta, que es la estancia La Primavera de la familia Torroba Evia. Todas estas familias nos daban acceso a sus campos, y nos permitían realizar experimentos a campo. Bien, en el 2005, como les mencioné, finalizó mi doctorado. Hice una estancia de un año como postdoc, también en la Universidad de Montana. Pero bueno, fue de nuevo, cuando uno finaliza sus estudios, es una vez más presentarse ante la situación, bueno, qué trole hay que tomar para seguir, ¿verdad? Entonces me presenté al CONICET en el 2005 y finalmente esa presentación toma forma y logro el ingreso en el 2007. Quisiera mencionar acá que esto es, digamos, el carácter laberíntico al menos de mi trayectoria, está muy asociada con la situación político-económica del país. Entonces yo tuve la fortuna de finalizar en el 2005 para finalmente ingresar a CONICET en el 2007, y eso fue posible porque en esos años hubo un reordenamiento del CONICET, y hubo un fuerte eh, financiamiento, apoyo al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y dentro de ese ordenamiento y de ese financiamiento hubo una política muy amigable hacia los científicos y en particular hacia la repatriación de científicos. En mi caso, los que estábamos afuera, contábamos con la ventaja de poder solicitar entrada a CONICET, no en un determinado momento del año, sino en cualquier momento del año. Entonces, poco antes de finalizar, yo envié mis papeles a CONICET. Finalicé en diciembre de 2005 y me llegó la carta de aceptación de que había entrado en enero de 2006. Pero decía que, esa carta también decía que no había presupuesto, que aún no había presupuesto, que cuando lo hubiese, me iban a avisar y con eso iba a poder regresar al país. Entonces, esto es lo significativo del ingreso al CONICET. Lo significativo es que me permitió regresar a Argentina, que había sido mi anhelo desde que me había ido. A poco de llegar, a través de un programa de recursos humanos
eh, que fue un convenio entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Universidad Nacional de La Pampa. Recibo un subsidio de investigación muy importante. Y aquí quiero reconocer las gestiones que hizo la universidad en aquellos años, porque eh, la agencia entendía, este era un programa destinado principalmente a los docentes, investigadores repatriados por la universidad. La agencia argumentaba que yo ya estaba en el país y que había sido repatriado con CONICET. Pero bueno, gracias a la insistencia de los funcionarios y autoridades de aquel momento, eh, yo logré ser incluido dentro de este programa de recursos humanos, eh, y mi nombre no figuraba en ninguna lista, y mi nombre fue sugerido por Aníbal Prina. Este subsidio, bueno, permitió eh, la realización de un montón de trabajo. Este, eh, Tuvimos financiamiento para, en verdad, fue como una explosión de tareas de investigación y también de formación de recursos humanos. De ahí salió financiamiento para tesinas de grado y también para tesis doctorales. Ahí tienen algunos de ellos: Florencia, Miguel Leandro Ramírez, acá está Natalia Loyola ayudando, Eugenia en su tesis doctoral, con Miguel Poinsettel como ayudante de campo, Florencia de nuevo, Nadi Casati, Mariana, este es de los primeros muestreos, creo, de Mariana Chufo en el campo, Marina Koch, Romina Smith, que también fue tesinista mío. Y de estos años, o de estas investigaciones, me gustaría detenerme en una de ellas, yo comencé a realizarla durante mi doctorado, que consistía en ensayos de germinación, haciendo uso de la cámara de germinación de la Universidad de Montana, con semillas de abrepuño. Esta especie produce dos tipos de frutos, con y sin vilano, y bueno, observábamos que teníamos poblaciones de distintos lugares y observábamos que eh, germinaban a distintas tasas y a distintas proporciones. Y era algo que realmente no lograba resolver, y el misterio de estas diferencias entre poblaciones en porcentajes de germinación comenzó a resolverse cuando visité la cátedra de climatología de la Facultad de Agronomía, con su titular, Graciela Vergara. Y Graciela ahí me pasó información climatológica, en particular de lluvias, que ella tenía para Santa Rosa desde 1911. Miré esos datos, ya les digo, el misterio ahí comenzó a revelarse, y conseguí el mismo tipo de información en todos los lugares de donde teníamos poblaciones de abrepuño, de California, de España, de Francia, de Creta, de Turquía, de Armenia, de Hungría, de Rumania y de Georgia. Lo que resultó de este análisis es que en Santa Rosa, yo quiero que observen, esto es precipitación invernal media en milímetros y el coeficiente de variación. Es decir, cuánto llueve en el invierno y cuánto varía esa lluvia entre inviernos. Bueno, en Santa Rosa, como representante del Caldenal,
durante el invierno llueve menos que en cualquiera de las otras regiones de donde teníamos poblaciones, y además la variación de esa lluvia entre inviernos era la más grande de todos, 78 versus a cualquier otro número que puedan mirar. Entonces, nuestros inviernos tienden a ser secos, pero además tienden a ser, a veces llueve, hay años en los que llueve más, otros años en los que llueve menos. Es altamente variable. Y acá no lo... calculamos también la probabilidad de que haya un buen año y la probabilidad que ocurra un buen invierno. Y la probabilidad de que haya un buen invierno en Santa Rosa en cuanto a lluvias, bueno, de nuevo, es la más baja de todos los lugares que habíamos, de los cuales habíamos colectado semillas. Entonces, cuando relacionamos una cosa con la otra, nos encontramos que el porcentaje de germinación de todas las poblaciones que habíamos colectado, acá tenemos Armenia, tenemos Creta, tenemos Rumania, eh, se correlacionaba con la variación de la precipitación en el invierno. Fíjense que el porcentaje más bajo para las semillas con vilano ocurre en La Pampa, un 70%, y ese porcentaje es aún más bajo para la otra semilla, el otro tipo de fruto que produce el abrepuño, que no tiene vilano. Entonces, esto lo interpretamos como una adaptación del abrepuño a inviernos desfavorables. Cuando esta especie germina en el otoño, y luego en nuestra región viene o una temporada seca o una temporada donde puede llover más o puede llover menos. Ante esas condiciones, entendemos que esta especie decide hacer germinar solo una fracción de las semillas producidas y el resto de las semillas quedan dormantes. Eso es una información importante. Germinó el 70%, el resto de las semillas, el otro 30%, eran viables. Con lo cual tenemos dos conclusiones. Primero, que esta especie introducida, esto sugiere que se ha adaptado a las condiciones del cardenal. Y segundo, que esas semillas viables, bueno, van a parar al banco de semillas. Lo cual presenta desafíos importantes a la hora de controlarla, ¿no? Porque se adapta y luego guarda gran parte de sus individuos en el banco de semillas, esperando que se den las condiciones adecuadas para germinar y establecerse. Otra observación que hicimos cuando comparábamos las poblaciones de rango nativo y del rango introducido, en particular con las semillas turcas, es que nuestras semillas, las semillas del caldenal, eran mucho más grandes, son más pesadas, casi el doble, más grandes, tanto para las con vilano como las que no tienen vilano, que las semillas, en este caso, turcas. Y cuando esto también lo entendemos como que podía ser, propusimos al menos, que podía ser una adaptación a la presencia en la pampa, justamente de este descenso en la cantidad de precipitaciones en los meses invernales, luego de que el abrepuño emerja en el otoño, en tanto que en Turquía el abrepuño también emerge en el otoño, septiembre-octubre es comienzo del otoño en el hemisferio norte, pero la diferencia es que a partir de esa emergencia se vienen las lluvias. ¿No? Se vienen las lluvias y se vienen muchas lluvias porque este es un régimen de precipitación del Mediterráneo en el cual las lluvias ocurren en el otoño y en el invierno. Es decir, es un patrón de precipitación inverso al nuestro. Con estas ideas hicimos un experimento donde simulamos el patrón de precipitación de La Pampa, simulamos el patrón de precipitación de Turquía en el invernáculo, y encontramos que, bajo las condiciones de La Pampa,
la sobrevivencia de plántulas está relacionado, este, positivamente relacionado con el tamaño de los frutos. Es decir, las poblaciones con frutos más grandes exhiben mayor sobrevivencia que las poblaciones con semillas pequeñas bajo el régimen de precipitación de la pampa. En tanto que en Turquía, el régimen este de precipitación en el cual la planta emerge y luego llueve y llueve y llueve, no importa tu tamaño de semilla, o sea, el tamaño de la semilla no guarda ninguna relación con el patrón de precipitación. Estos datos para la pampa también sugieren un proceso de adaptación. Estos estudios, la continuación de este trabajo, fue posible gracias a dos becas que recibí por parte de CONICET, una en el 2011, una estadía breve, que fue de 4 meses, y luego una estadía de todo un año, entre 2014 y 2015, una beca que se llama para jóvenes investigadores. Y en Turquía fue, seguí colaborando con ya para ese entonces el profesor Özkan Eren, y también ahora con la ayuda de estudiantes, y con una serie de observadores que estaban realmente muy intrigados acerca de qué estábamos haciendo en el campo. Con otra beca Fulbright, en este caso en asociación con el Ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación, realicé una visita a la Universidad de Rhode Island, donde hice otro experimento, donde aquí encontramos que las poblaciones, de nuevo, poblaciones nativas, diferencia entre poblaciones nativas y poblaciones exóticas de las especies introducidas en el Caldenal, encontramos que algunas de esas especies exhiben tasas de crecimiento más altas en sus poblaciones exóticas que en sus poblaciones ancestrales, poblaciones nativas, y cuando comparamos a las poblaciones, a esas especies exóticas que exhiben mayor tasa en el Caldenal que en Turquía, cuando las comparamos con las especies nativas del Caldenal, bueno, observamos que estas especies no nativas también crecen más rápido, esto es tasa de crecimiento, crecen más rápido que las especies nativas. Lo cual puede al menos en parte explicar esa observación problemática que les mostré de por qué en esas situaciones de disturbio son copadas por ejemplo, el abrepuno. Es más, dentro de estas especies no nativas está el abrepuño y también está la quinoa, que es otra especie problemática en el Caldenal. Y más recientemente, esto es el año pasado, volví a visitar Turquía como parte de una extensión de estos trabajos, pero esta vez hice para esto, fue parte de mi año sabático, y ese año sabático fue apoyado financieramente por TÜBİTAK, que es la agencia turca de investigación. Es decir, el gobierno turco me financió mi estadía durante todo un año en Aydin, en la Universidad de Adnan Menderes. Aquí lo vemos a Özkan, y esta es Zeynep, una estudiante que está haciendo una maestría con Özkan y conmigo con Abrepuño. Bien, a modo de conclusión para esta charla, pensé en traerles un par de reflexiones.
La primera reflexión es de Mario Bunge, el célebre epistemólogo argentino, y está extraído de su libro La ciencia, su método y su filosofía, un libro que en los años en que yo estaba realizando la licenciatura, en que cursaba evolución, era un libro que aconsejaba Ricardo Roa. En ese libro, Bunge presenta un inventario de las principales características de la ciencia fáctica, es decir, la ciencia que se ocupa de los hechos, de los sucesos, de los procesos. Eh, como última característica, la característica 15, nos dice, la ciencia es útil, porque busca la verdad. Luego compara al conocimiento científico con el conocimiento ordinario, y a partir de ahí empieza a tirar una serie de frases que uno no puede dejar eh, de subrayar, ¿no? Comienza a subrayar este texto y no puede parar. Permítanme que se los lea. Cuando se dispone de un conocimiento adecuado de las cosas, es posible manipularlas con éxito. La utilidad de la ciencia es una consecuencia de su objetividad. Sin proponerse necesariamente alcanzar resultados aplicables, la investigación los provee a la corta o a la larga. La sociedad moderna paga la investigación porque ha aprendido que la investigación rinde. Repito, la sociedad moderna paga la investigación porque ha aprendido que la investigación rinde. Por este motivo, es redundante exhortar a los científicos a que produzcan conocimientos aplicables. No pueden dejar de hacerlo. Es inevitable, es inherente a la actividad científica eh, producir conocimientos que a la corta o a la larga se van a aplicar. Es cosa de los técnicos emplear el conocimiento científico con fines prácticos. Y los políticos son los responsables de que la ciencia y la tecnología se emplee en beneficio de la humanidad. Los científicos pueden a lo sumo aconsejar acerca de cómo puede hacerse uso racional, eficaz y bueno de la ciencia. Y aquí yo me siento tentado cuando habla de los políticos son responsables de, eh, en una escala más modesta, eh, considero que, más modesto de esto del beneficio de la humanidad, considero que los políticos son responsables por proveer oficinas, proveer laboratorios, proveer equipamiento y asegurarse de proveer electricidad sin corte en nuestros lugares de trabajo. Y para finalizar, también quiero compartir con ustedes una reflexión que creo que es bastante conocida, eh, pero no por eso menos válida. Esta reflexión es de Bernardo Hussey, Premio Nobel de Medicina en 1947, y fue el primer presidente del CONICET. Hussey nos dice que la disyuntiva es clara: o bien se cultiva la ciencia y la investigación y el país es próspero y adelanta, o bien o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Muchas gracias por su atención. Espectacular, José Luis. Bueno, ¿querés poner el primero, el donde empezaste? Sí. O directamente lo sacás y abrimos todo la pantalla con quienes estamos aquí? ¿Dar de compartir? Ahí está. Ahí está. Bueno, los has dejado con la boca cerrada. No hay chat, solamente son saludos. Están todos Eh, durmiendo. no, por favor, no.
muy interesante. A mí me gustó un montón, por lo menos de mi parte, me gustó un montón. Eh, yo creo que algo que tenemos en las cuales me incluyen, ¿cierto? Los argentinos, justamente poder dentro de ese laberinto, poder ir rasguñando, creando y pudiendo hacer cosas. Eh, creo que es importante, ¿no es cierto?, que la luz funcione, que tengamos lo suficiente como para investigar, súper importante. Y creo que tu trabajo ha sido espectacular desde que empezaste a trabajar hasta ahora. Realmente no son cosas, o sea, pertenezco a otro conocimiento, ¿no? Otras cosas, pero realmente es súper interesante lo que has mirado con las plantas. Muy interesante. A mí me gustó un montón. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Ah, Florencia, a ver. Hola, buenas tardes, buenas Hola, noches. Gracias, José, por tu presentación. Buenísima. buenísimo. Me gustaría, no sé si tengo buena conexión a internet, pero me gustaría preguntarte eh, qué es lo que están evaluando ahora de, de estas exóticas. Y también hay una duda que tengo, si estos cambios son cambios que evaluaron en las poblaciones, eh, ¿a qué nivel se dan esos cambios, digamos? Si por ejemplo, si llevarías semillas de poblaciones exóticas al rango nativo, si vuelven a a comportarse como las nativas o no, o digamos, o si esos cambios ya se arraigaron, quizá no se ven inmediatamente, ¿no? Pero después de algunas generaciones podría ser que se vieran. Eh, digamos, y si esas poblaciones se han separado lo suficiente como para no cruzarse, o sí, eh, no sé si eso lo podés llegar a responder o qué es lo que pensás o si sería algo interesante para Eh, evaluar. Gracias. Gracias a vos, Flor. Bueno, primero sí, son trabajos o sea, lo que estamos haciendo actualmente es una extensión eh, de los estudios realizados sobre Abre Puño. Eh, Esto es un proyecto que comencé en mi año sabático en Turquía. Oscan se encargó de hacer una colecta de 40 poblaciones. Eh, Poblaciones que incluyen ahora, detectamos que también hay diferencias poblacionales. Esto se llama diferenciación local entre poblaciones, en la misma Turquía, como es de esperar. Entonces encontramos diferencias morfológicas entre las poblaciones que ocurren a baja elevación, ¿no? Que nosotros llamamos del valle, digamos, y también cercanas al área bien mediterránea de Turquía, versus las poblaciones de la estepa que ocurren a alta elevación, ¿no? Entonces, con eso, bueno, estamos haciendo un jardín común recíproco en Turquía para mostrar que esas diferenciaciones responden a adaptación local. Eh, y acá estamos haciendo, en estos momentos, ahora que tenemos invernáculo, eh, eh, un trabajo tendiente a evaluar, o sea, qué significa esta diferenciación eh, local entre poblaciones, ¿no? O sea, yo mostré diferencias, las turcas difieren de las pampeanas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esa diferenciación? Entonces, bueno, hay una serie de ensayos, por ejemplo, de competencia, para ver si esa diferenciación tiene consecuencias competitivas, y también otros ensayos que tienen que ver con la sobrevivencia. Es decir, esta diferenciación te permite sobrevivir, pero también te permite superar competitivamente a las otras especies. Eh, y creo que, también tratando de responder tu pregunta, que lo que sucedió es aquí
a partir de cuando el Cardenal se abre a la agricultura, cosas que suceden necesariamente después de 1879, cuando finaliza la llamada conquista del desierto. Nuestros campos se abren a la agricultura, se importa alfalfa para uno de los primeros cultivos, y con eso, junto con la alfalfa, se introduce una serie de todas estas semillas, todas estas plantas exóticas, entre ellas el abrepuño. Yo creo que entran, bueno, la alfalfa venía principalmente de España, pero bien pudieron haber entrado poblaciones de distintas partes. Pero creo que el ambiente actuó para seleccionar eh, poblaciones con mayor dormancia, o con bajo tasa de proporción de germinación. Este, eh, Seleccionó por poblaciones con semillas más grandes, y todo eso fue posible, o sea, y en muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de unos 100 años, esto es un poco lo que sorprende, digamos, la fuerza de la selección natural. Eh, También fue posible porque hubo una interrupción necesariamente del flujo génico, ¿no? Las poblaciones pampeanas no volvieron a tener contacto, dejaron de compartir genes con las poblaciones españolas y las poblaciones turcas, y demás. Eh, Esa es una posible explicación. Eh, y la otra es, bueno, ¿por qué se da este fenómeno de aparente adaptación, evolución? Bueno, porque cuando se introdujo, en particular, el abrepuño, bueno, se pudieron haber introducido poblaciones de distintos lugares que en el rango nativo no se cruzaban, ¿no? Pues acá entraron semillas de la Pampa, perdón, de España, de Turquía, que en Eurasia jamás compartían genes. Bueno, aquí se las introdujo todas juntas, se permitió una hibridación de esas poblaciones, y una mayor diversidad genética. Bueno, y en esos híbridos también puedes ser más competitivos, o ser superiores, digamos. Eh, Todo eso pudo haber pasado. Y una cosa que quería comentarles, que todo el trabajo que ustedes ven, que yo hago, es fenotípico, ¿no? Son diferenciaciones morfológicas, cosas que se observan en el invernáculo, pero un trabajo reciente que hicimos con colegas españoles, muestran que esta diferencia en el tamaño de la semilla en verdad ha sido seleccionado, y son resultados que se obtuvieron a partir de estudios moleculares. Lo cual fue una confirmación de algo que veníamos proponiendo nosotros, pero un poco como picapiedras. Bueno, este estudio mostró evidencia muy, muy sólida al respecto de que ha habido selección hacia semillas más grandes en las poblaciones del Caldenal. Y también qué podemos esperar para el futuro. Bueno, yo creo que muchas exóticas, bueno, con estas adaptaciones, se están pareciendo a las nativas. O sea, nosotros tenemos muchas, hay un banco de semillas, creo que es adaptativo tener banco de semillas en el Cardenal, justamente por nuestro clima. Eh, entonces, creo que hay que estudiarlas más, pero puede ser esperable que haya un comportamiento que se empiece a parecer a las nativas. Y también es esperable que con el paso del tiempo, de mucho tiempo, eh, estas exóticas, que las vemos cobrando una abundancia extraordinaria, tal vez de acá a unos miles de años, pasen a ser parte de la comunidad, y presentarse con abundancias relativas más bajas. Eh, Bien. Bueno, muy bueno.
Todos te dicen excelente charla, muy interesante, lindo recorrido, felicitaciones, todos contentos por lo que escuchamos. José, un gusto haberte escuchado, realmente. Este, valió la pena buscarte, valió la pena convencerte y bueno, y hasta la próxima entonces. Voy a terminar de grabar primero y